Pues a ver si alcanzo a ver, porque estoy medio ciego. Bueno, pues buenos días por haber venido ustedes, compañeros. Pues veo que muchos de ustedes son especialistas, ya son de tiempo aquí en el hospital, ya muchos de ustedes saben muchos movimientos. El detalle de estos movimientos es principalmente que omitimos y luego andamos lastimados nosotros mismos. Pero básicamente lo que hago yo nada más es como, junto con ustedes vamos a pulir ciertos movimientos o maniobras que realizamos para que no se lastimen ustedes y ustedes ayudar a los demás compañeros a que tampoco se lleguen a lastimar. Ese es el objetivo principal mío. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Roberto, soy aquí adscrito al Hospital General en el turno de jornada acumulada en el área de cirugía. Y hice una carrera técnica en terapia física. Y ya los demás cursos y títulos pues quedan parte del mismo proceso, ¿verdad? Pero lo más importante es esa parte. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Que viene siendo la mecánica corporal para el personal del área de enfermería. Aquí yo diría que sería mecánica corporal para toda persona que manipule un paciente, porque todos manipulamos desde el personal de enfermería, el interno, el camillero y hasta el familiar. Entonces aquí sería importantísimo que todos entráramos como un rol para minimizar los riesgos al paciente. ¿No? Bueno, quisiera iniciar con esta pequeña mm, mensaje o frase. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, ¿verdad? ¿Qué les dice? El que ustedes vengan aquí a cualquier capacitación, aunque sea muy sencilla, es el cambio esporádico e importante dentro de una institución y personalmente. ¿A qué sigue? Cuando hablamos de mecanismos o movimientos corporales, por lo regular siempre nos ven así a nosotros. A la enfermera ahí que llega, manipula, mueve, enojada o enojados, porque también hay personal de enfermería masculino. Al que manipulamos, ahí lo llegamos y lo aventamos. Y siempre los siguientes pacientes o los que están ahí en la misma sala nos están viendo cómo manipulamos siempre al paciente. Entonces, si ustedes llegan a manipular a un paciente mal, que le duele, que lo perjudicamos, el vecino les va a decir, híjole, pues hay que tener más cauteleza. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Es el uso coordinado eficaz de las diferentes partes del cuerpo con el fin de lograr el movimiento y mantener el equilibrio de modo que la fatiga sea mínima y prevenga las posibles lesiones para la persona. O sea que si yo lo manipulo, pues gastarla menos energía, o sea que yo no me canse y no lastimarme y a la vez no lastimar a la persona. Ese es el objetivo de la mecánica corporal. ¿Qué nos dice un manual de la Cruz Roja? Dice, entendiéndose que el movimiento a maniobrar, o sea, el que van a realizar ustedes, es lo realizado con las manos u objeto, o sea, algo alterno que nos ayude a manipularlo, que va a ser un objeto mecánico. Para trasladar, o sea, trasladar se refiere al movimiento realizado para un lesionado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí, o lo que nos quieren decir? El movimiento que realizamos, podemos utilizar cualquier dispositivo, desde una tabla, camillas, sábanas y otros dispositivos que ahorita quisiera compartirle con ustedes. Y todo eso nos va a llevar a lo que viene siendo trasladar a un paciente con un solo movimiento, lo más rápido posible. Entonces, la mecánica corporal será aplicada en cada una de las acciones del personal de enfermería durante la movilización y transferencia del individuo con fines de diagnóstico y tratamiento. Ese es el único objetivo de nosotros, moverlo
para un diagnóstico, un tratamiento. Aquí hay que tener mucha visión e involucrar directamente a los camilleros, que son los que son responsables. ¿Por qué les comento mucho esto del camiller y demás personal? Porque ustedes se encuentran en diferentes áreas. Entonces, en las diferentes áreas hay pacientes críticos. Entonces, ustedes, como ya son profesionales en cada área, especialistas en cada área, tenemos que cuidar mucho esa parte. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en cuidados intensivos, tiene bien específico la manipulación del paciente y en qué momento hay que moverlo. Si estoy en quirófano, es la misma. Si estoy en cirugía, en trauma, es la misma. En todas las áreas hay movilidad, movimientos especiales para el paciente. Entonces, si los checamos uno por uno, nunca terminaríamos. Voy a hablar en un panorama general. El peligro mecánico para el personal de la salud, eso yo lo saqué de una revista, pero si se fijan de qué año, del 2014, si siguieron haciendo estudios, nos va a arrojar un poquito más datos más verídicos, pero principalmente el 18% de las lesiones son posturas incómodas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ahorita, por ejemplo, yo les digo la postura incómoda de cada uno es el momento de sentarse. Eso les va a traer lesiones a largo plazo, ¿sí? Esa es una postura incómoda. Dentro cuando atendemos al paciente, tenemos posturas incómodas. Una de ellas es, por ejemplo, si yo quiero hacer un procedimiento, tengo el paciente del lado derecho, yo manipulo del lado izquierdo y la postura incómoda es alargarme hacia él. Otra es, por ejemplo, las camas ahorita ya son eléctricas, antes eran manuales. Tú le dabas la posición y ya te acomodas bien para el procedimiento que tú quieres realizar. Pero yo he visto en mi proceso de atención, estamos nosotros atendiendo, la cama está abajo y estamos flexionados. Esa es una posición incómoda. A largo plazo vamos a tener lesiones, inclusive si tenemos tiempo, yo les puedo hacer una valoración rápida y luego les digo que tienen ahí una lesión, que esa lesión les va a ir produciendo constantemente hasta llegar a una incapacidad. Cargas pesadas en un 16%. En ocasiones cargamos el peso que no nos corresponde, pero en ocasiones lo hacemos por la urgencia o a lo mejor ¿cómo le diré? No pedir apoyo entre compañeros. ¿A qué nos referimos? Estamos en una sala, tenemos cargo 6 pacientes, entonces como cada uno tiene sus funciones, lo que hago yo, pues lo manipulo entre yo y el familiar. Pero en ocasiones es tan pesado el paciente que así lo manipulamos. Si la urgencia no lo pide, lo manipulamos, ¿no? Pero eso nos va a ocasionar un problema a largo plazo. Movimientos repetitivos, un 14%. En ocasiones, muchos de los movimientos en este tipo es, por ejemplo, las secretarias, un movimiento repetitivo es que están escribiendo. A largo plazo provocan lo que se llama el túnel carpiano, ¿sí? En el de nosotros también hay movimientos repetitivos que llegamos a realizar y tenemos lesiones a largo plazo. Ahorita todavía no se detectan porque las omitimos, o sea, es un dolorcito que tenga, después pasa, ¿no? Pero a largo plazo vamos a tener esa lesión porque es un movimiento repetitivo. Y los turnos nocturnos se aumenta hasta un 24%. ¿Por qué creen que sea un 24% en el turno nocturno que tengamos la mayor de lesiones o que sean muy comunes? Principalmente es por el personal, porque la carga de trabajo es en la mañana, se manda el número de personal en la mañana y en la noche te dejan menos personal. Entonces, ahí lo manipula directamente una persona a la mayoría de los pacientes. Y si está tranquila la guardia, que bueno, pero si está pesada, ahí tiene el mayor número de lesiones. ¿Qué tipo de lesiones nos van a provocar principalmente al mover del paciente?
Adoptar posturas incorrectas nos van a provocar las lumbalgias, las famosas lumbalgias. Y muchos de ustedes ya las tienen, nada más que vemos pequeños dolores, pero ese dolor puede ir creciendo hasta provocarles una pequeña lumbalgia o una hernia de disco. Levantamiento incorrecto de cargas que les provoca hernias de disco. Es aquí en donde también tenemos problemas que hacemos levantamientos incorrectos, digámoslo así, entre comillas, porque sabemos que lo hacemos correctamente. Utilización de material obsoleto. En los hospitales, pues hay mucho material que ya no se debe de utilizar y lo seguimos utilizando, que les puede provocar una fractura vertebrales. En mi experiencia, en el tiempo que tengo en el área de enfermería, yo he conocido a una persona del Hospital de la Mujer que tuvo una fractura de vertebral y fue porque dejaba pasar el tiempo, o sea, cargó un paciente, lo dejó pasar, se le agravó hasta que le detectaron que era una fractura, no era una hernia. Y se fue pues ahora sí, la incapacitaron por completamente de su vida, ¿no? Y lo que les comentaba, falta de personal. Eso es bien importante, la falta de personal. Manipular un paciente no es una sola persona, en ocasiones necesitamos hasta 6, 8 personas, dependiendo el peso del paciente, dependiendo la patología y dependiendo el lugar de donde lo quieran manipular. ¿Cuáles son los principios de manipular un paciente? Siempre ustedes tienen que sea su espalda recta, siempre la espalda recta. Si se acuerdan, la anatomía de la columna es en forma de S. Nuestra postura incorrecta es que si llegamos a tomar siempre, hasta inclusive cuando uno está parado, estamos inclinados un poquito hacia adelante, ¿sí? Entonces tenemos que alinear su espalda cuando hagan manipulación del paciente o quieran cargarlo. Yo les recomiendo que casi la mayoría de todos nosotros tendríamos que llevar lo que es higiene postural. ¿Por qué la higiene postural? Para prevenir lo que vienen siendo las hernias, una escoliosis, una infinidad de problemas ortopédicos, ¿no? Principalmente. Equilibrio de nuestro cuerpo. Aquí principalmente es que si yo voy a manipular al paciente, hay que equilibrar nuestra punto, ¿perdón? ¿De qué? Sí, o sea, su punto y de equilibrio interno su cuerpo para que tengan la suficiente energía o suficiente fuerza a diferentes partes del cuerpo. ¿A qué me refiero? Espalda recta, que se equilibren las energías. ¿A qué se refiere? El punto clave es esta parte donde se concentra la mayor fuerza del cuerpo, es el eje, ¿sí? Mantener la carga mantener la carga lo más cercano. ¿A qué me refiero? No inclinarme y jalar. O sea, que el paciente esté lo más cerca contigo para poder manipular y no cargar el peso a lugares que les va a lastimar. Sujetar con fuerza el objeto. Aquí lo que hacemos nosotros cuando manipulamos, doblamos la sábana, la hacemos en forma de taco y de ahí ya les da un soporte o una fuerza para poderlo jalar. Está correcto, pero si buscáramos, no sé, de ese objeto, de ahí de donde ustedes están haciéndolo taco, hacerle como un nudo para poderlo jalar completamente, tengan el suficiente soporte para poderlo jalar. Pies separados, cuando hacemos un movimiento, tenemos los pies juntos, se pierde el equilibrio. Si yo separo los pies, tengo mayor soporte para poder manipular al paciente. No levantar la carga por encima de la cintura. Aquí principalmente si ustedes tienen un paciente en ciertos lugares que tengan que inclinarse para poderlo levantar. Hay técnicas muy específicas en donde se debe de manipular al paciente para no lastimarse la cintura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les dice aquí? Si yo manipulo al paciente, no subirlo más de la cintura, ¿sí? Pero sí se puede realizar
siempre con una técnica para no lastimarse. Doblar la cadera y las rodillas para el levantamiento. Entonces, flexionamos rodillas, flexionamos cadera, espalda recta, y ya pueden hacer ustedes el movimiento. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Manipulamos y de aquí jalamos. Aquí está bien el soporte que ustedes le están dando, pero estamos inclinando, le están cargando el peso a la cadera. Deslizar o empujar es mejor que levantar. Es lo que hacen los camilleros, ya no lo cargan, mejor lo jalan. Y es más fácil, ¿sí? O empújalo, ¿sí? Evitar girar el tronco del cuerpo mientras se sostiene la carga. Si yo estoy cargando al paciente, no hagan este movimiento, porque llegamos a lastimar, no hay un soporte. El soporte lo están haciendo ustedes, pero están haciendo el movimiento donde se van a lastimar. Solicitar siempre ayuda, esto es lo más importante, apóyense de los compañeros. A lo mejor si me cae mal la persona, independientemente, cuando necesitamos manipular a un paciente sería entre 2, 3 personas, es mucho mejor que con una. Protección física de calzado adecuado, pues eso ya se los proporciona su institución. De manera orientativa se debe manejar una carga entre 2 personas, como les digo. Siempre pedir el apoyo, entre más apoyo, mucho mejor. Si hay un paciente, no sé, de 100 kilos, a lo mejor una persona delgadita va a decir, pues no lo va a poner manipular, ¿verdad? Pero si nos juntamos a lo mejor 5 o 7 personas, a esa persona de 100 kilos sí la levantamos, bien fácil, porque distribuimos completamente la masa y es más fácil manipularlo. Tipos de transporte, les voy a hablar en general, porque no me puedo meter así muy específico. Yo sí les recomendaría que trabajaran junto con su área de capacitación y solicitaran el movimiento y transporte de un paciente en terapia intensiva, en quirófano o en piso. En piso principalmente son pacientes de traumatología, ¿sí? Eso sí, yo se lo recomendaría que lo vieran así por partes, porque si lo agarramos así como algo general, está bien complicado. En terapia intensiva tienen que ver el estado hemodinámico de su paciente para manipularlo. Además, todas las conexiones que tienen que saber cómo manipularlo. Si estoy en traumatología, hay pacientes que tienen tracción. Nada más súbele ahí la tracción y ya con eso. Si han observado, pues es un dolor muy tremendo. Si son fracturas de cadera, no se la acaba, ¿verdad? Si son de cirugía, hay pacientes pues, quirúrgicos, hemodinámicamente están mal y los manipulamos. ¿Y a quién se lo dejamos? Al camillero, llévatelo, que aún no pasa nada. Entonces yo les hablo en general, tipo de transportes. Hay mecánicos y manuales. Los mecánicos utilizamos ciertos dispositivos que son las camillas, grúas, sillas de ruedas, bastones, andaderas y todo lo que ustedes conozcan. Los manuales son los que utilizan ustedes a través de manipulación manual. Pero yo aquí les anexé algunas cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, pueden ser arnés o tablas. ¿Sí? Vamos a hablar de los movimientos, bueno, de los mecánicos, cómo utilizarlos. Cuando hablamos de algo mecánico, utilizamos un dispositivo. Esta camilla la conocen los de atención prehospitalaria como la camilla de tijera. Esa es muy cómoda para pacientes de lesiones de columna principalmente, que no los quieren manipular. Esa la abres, le enganchas y lo jalas, sí lo metes. Y con eso ustedes ya manipulan. Es muy cómoda. Camillas de transporte o que trasladan pacientes aquí ustedes internamente, camillas hospitalarias, que estas se manipulan. Estas casi por lo regular no las mueven de servicio a servicio porque son muy pesadas. Y lo que viene siendo la camilla marina. Esta es muy cómoda también para ciertos pacientes. Yo les recomendaría, pues, bueno, que tuvieran la mayoría de camillas en su servicio, ¿no? Otro tipo de medio mecánico, la silla de ruedas. Hay varios tipos de silla de ruedas, pero lo regular tenemos de estas. La camilla rígida. Cuando tenemos pacientes de fractura de columna, utilícenla
Para eso las tienen. Bueno, yo había visto anteriormente que la tenían, no sé si ya las tengan. Con sus dispositivos, con sus fijadores laterales, para lo que es la frente, cuello, y lo que la conocen como la araña, que es un fijador completamente de cuerpo, ¿sí? Este es para que usted la agarre, usted lo voltean como si nada. Ese se recomendaría, por ejemplo, en transportes. Si tú lo vas a trasladar, no sé, fractura de columna, y lo van a pasar a rayos X, tienen que trasladarlo en esta. ¿Qué es lo que hacemos? Nada más jálalo, pásalo a la camilla y que se lo lleven. Y cuando lo manipulan en rayos X, otra friega y luego regresarlo. O sea, lo lastimamos más. ¿Qué tanto puede lastimarlo? La verdad no sé. Necesitaríamos hacer un sondeo con ese tipo de pacientes, a ver qué tanto los lastimamos. La media tabla cervical, este es para pacientes que tengan lesiones cervicales, este es de columna, lo que viene siendo las grúas. Esto nos sacaría de muchos problemas a nosotros aquí en el hospital. Pacientes en terapia intensiva que no los pueden manipular, con esto es bien cómodo. Más meten el arnés, va para arriba y lo manipulan donde ustedes quieran. Las camillas de quirófano, no sé si todavía se utilicen, que son de transporte, la andadera, el chaleco de extracción. Este por lo regular es muy cómodo, también lo pueden utilizar para lesiones cervicales, ¿sí? O de columna, también lo pueden utilizar y es muy cómodo porque usted lo meten como un arnés, lo fijan y de ahí lo pueden manipular ustedes bien fácil. Y es muy cómodo ese, ¿eh? Los bastones y lo que viene siendo el carro camilla. El carro camilla principalmente en las ambulancias. Aquí en el hospital no se utilizan porque tenemos este tipo de camillas o las otras hospitalarias. Los manuales, tenemos estos dispositivos. Ahorita están en el mercado, son muy cómodos, son baratos. Ahí deberían gestionarlo con sus autoridades, pero son bien cómodos porque es un colchoncito, nada más que tiene tipo lona, la metes abajo de tu paciente y se desliza bien fácil el paciente, o jalamos bien fácil. Hay de diferentes medidas. Este tipo de dispositivos aquí tienen como una tabla que gira, al momento que tú lo subes, lo giras y bien fácil lo puedes manipular. Aquí tiene un arnés para el auxiliador, el arnés con que levantas al paciente para poderlo levantar de la silla, de la cama, a una silla de ruedas o a una cama. Las tablas, estas pequeñas tablas, la pueden mandar a hacer de madera. Principalmente las utilizan pacientes con hemiplegia o una parálisis inferior. Es bien fácil. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes son los responsables de enseñar al paciente. Antes de que se vaya, también es responsabilidad de ustedes enseñar al paciente del movimiento. Porque en ocasiones más sale el paciente, nada, es que Dios le vaya muy bien y que sabe que da. Pero no, tenemos que enseñarles a cómo trasladarse el paciente de la cama a la silla de ruedas o de la silla de ruedas a la cama. Y es bien fácil con estas tablas, nada más hay que enseñarles a cómo manipularse ellos y cómo jalarse, ¿no? Todo esto es un sistema de polea nada más. Entonces, la movilización del paciente consiste en la correcta colocación y manipulación del paciente para moverlo de una cama, camilla, silla de ruedas, que la técnica es para el traslado principalmente, ¿no? El tipo de traslados, como les digo, hay una infinidad de movimientos. Yo les puedo decir desde un paciente que no tiene nada, que necesita trasladarse en una silla de ruedas, hasta un paciente que tenemos que trasladar de terapia intensiva con tubo. Pero como les digo, necesitamos cortar el pastel o desmenuzar esta información y verlo cosa por cosa, porque sí, a grandes rasgos, sí vemos así como que más lo manipulamos y lo movemos, pero hay una infinidad tras de todo este tipo de cosas con estos pacientes. Uno de ellos es el paso de cúbito supino a decúbito lateral. Este es uno de los movimientos más sencillos que tenemos que realizar para movilización de pacientes. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque pues es tiempo con el paciente, es paciente pesado y es paciente que a lo mejor no sabemos manipular, pero es bien sencillo. Entonces, el paciente debe estar de decúbito supino o boca arriba. El auxiliador debe estar
del lado que lo quieras voltear, ¿sí? Si observan aquí, la persona que va a manipular está del lado que la va a voltear. La cabeza la tiene que voltear del lado hacia donde lo van a girar, ¿sí? Si yo lo giro del lado izquierdo, rotamos la cabeza del lado izquierdo. Si yo lo voy a rotar del lado derecho, pues rotamos la cabeza. El brazo de la persona que está cerca del auxiliador, tenemos que flexionarlo, subirlo o nada más dejarlo en esta posición. Como ustedes le llegan a acostar, de esta manera, hacia flexionarlo o completamente girarlo hasta arriba, que les quede como una almohada, ¿sí? Porque esto le da, el que yo deje esta posición, cuando yo giro, esto me va a quedar como una almohada y ya no hago el latigazo. Porque luego volteamos y hago esto con el paciente, hace el latigazo. Cuando ustedes dejan la mano, ustedes cuando giran, cae sobre la mano y ya no hace el latigazo lateral. Aquí el paciente, si puede flexionar la rodilla, la flexionamos y la metemos debajo de la otra pierna para que no se extienda, ¿sí? Ya en esta posición es bien fácil manipularlo, pero si el paciente no puede flexionarla porque está lastimado de la rodilla, se entrecruza con la pierna del lado a donde lo vamos a girar y ahí ya no se les va a rotar. Posteriormente, el auxiliador, aquí hay algo que no me gusta a mí, que el auxiliador con una mano lo va a agarrar debajo, casi de la axila, y la otra mano la va a colocar en la cadera, ¿sí? Lo más recomendable aquí en esta imagen es colocar su mano a la altura del hombro y la otra mano a la altura de la cadera. Y con eso es más fácil jalarlo hacia ustedes y lo van a rotar hacia el lado que ustedes quieran, derecha o izquierda, ¿sí? Que va a quedar en esta posición. Y en esta posición es de decúbito lateral. Esta es bien fácil utilizarla para pacientes que les dicen que hay que mover al paciente cada 2, cada 3 horas, ¿sí? En ocasiones son pacientes no cooperadores, son pacientes semi-inconscientes y es bien fácil manipularlos de esta manera. Nada más aquí, como les digo, la mano sí debería de ser a la altura del hombro. ¿Por qué? Si la mete aquí, lo que hacemos, entre que cruzo la mano, jalamos, lastimamos más. En cambio, si yo jalo del hombro, es más fácil rotarla hacia el lado que ustedes quieran. Otro de los movimientos es la movilización lateral. Lateral de la cama. O sea, por ejemplo, lo tenemos no sé, si ustedes lo tienen muy pegado a la orilla de la cama o el paciente está como inclinado cuando se los pasan y se los dejan ahí sus camilleros. Entonces, es muy parecido a la técnica que realizamos para rotarlo lateralmente. Aquí se van a colocar del lado que lo quieren colocar, o sea, mover. Aquí el auxiliador va a meter las manos debajo de la axila, tratando de agarrar el omóplato o la paleta, y de la otra mano va a ser igual, tratando de agarrarla, y en un solo movimiento ustedes van a girarlo hacia ustedes. Si yo la tengo aquí, yo giro hacia mí, ¿sí? Aquí lo está girando hacia el lado que lo quiere. El otro, como va a quedar el cuerpo en una posición mal, digámoslo así, se coloca igual el auxiliador y va a colocar las manos debajo de la cintura y va a flexionar hacia ustedes, tratando de alinear lo que viene siendo el cuerpo. La última parte que viene siendo de las rodillas para abajo, el auxiliador agarra debajo de los huecos naturales o de la rodilla, hueco popliteo, y lo que viene siendo a la altura de la pantorrilla para jalar hacia su cuerpo, o sea, jalar hacia ella para tratar de alinear al paciente, ¿sí?
Esto es muy común también que lo llegamos a ver nosotros, ¿no? Otro de los movimientos es sentar al paciente al borde de la cama. Igual, el paciente tiene que estar en una posición boca arriba. Lo vamos a poner del lado que ustedes van a utilizarlo. Entonces, del lado que lo van a voltear, tiene que estar el auxiliador. ¿Por qué? Porque es el que, por seguridad, y es al lado que lo vamos a pasar al paciente o que lo vamos a sentar. Entonces, lo ponemos de cúbito lateral. Segundo movimiento, ustedes van a colocar la mano, si es del lado izquierdo, pues van a colocar la mano izquierda debajo de su paciente, que viene siendo de altura del cuello. Le van a decir a su paciente que se apoye agarrándoles a ustedes lo que viene siendo el cuello. La otra mano, ustedes van a agarrar la rodilla, debajo de las rodillas, a su paciente. Agarro del cuello, agarro rodillas, y en un solo movimiento tenemos que realizarlo. Giro, lo siento, y acá bajé yo las piernas, ¿sí? Para tratar de sentarlo lo más rápido al paciente. Y aquí ya lo dejamos al paciente sentado. Bueno, ese es para sentar al paciente en el borde de la cama. Otra de las situaciones es que nosotros tenemos pacientes que los dejamos sentados. Por X circunstancias se empiezan a poner mal, entonces hay que sentar bien al paciente para poderlo trasladar a la cama. Una de las técnicas bien sencillas es que el paciente se encuentra en esta posición por lo regular, como si estuviera desplazando. Lo primero que tengo que hacer es alinear las rodillas, que queden flexionadas. Segunda situación es ponernos atrás del paciente, agarrarlo debajo de las axilas, así como se observa aquí, o sea, entrecruza sus manos, entrecruza, metes atrás de él, agarras las manos del paciente debajo de las axilas, y en un solo movimiento va a ser hacia adelante y hacia atrás. Es como si hicieras, te inclinas hacia adelante y jalas, para tratar de levantarlo y sentarlo y dejarlo en una mejor posición. En esta posición es bien fácil para pasarlo a la cama. Es bien sencillo manipularlo. Otra de las posiciones es de sentado a que esté parado, ¿no? Es la misma posición que utilizamos nosotros cuando estaba el paciente sentado, ¿sí? Nada más que aquí yo lo voy a, cuando está sentado, yo lo voy a agarrar de lo que viene siendo la espalda, que él me agarre del cuello. Voy a separar los pies de su paciente, voy a colocar yo, si soy diestro, coloco mi pie del lado derecho entre las piernas de él. Que colocamos la pierna es para que te dé soporte, porque si yo lo quiero levantar en un solo jalón, te vas a venir con él. Te da un soporte mayor para hacer el impulso de tu paciente. Cuando ya se llega que lo dejamos parado, es bien importante nunca soltarlo por X circunstancias de su patología para que no se nos vaya a caer. De aquí, todos estos, casi la mayoría son bien sencillos. Son para pacientes cooperadores, pacientes que no tienen tubo, que no tienen ninguna complicación, que ya son pacientes casi se van de alta, y son pacientes que les van a ayudar a manipularse, ¿sí? O sea, les van a ayudar para poderse mover, y son pacientes activos. Hay otro tipo de traslado que es en la camilla, el que utilizamos las sábanas. Este es el que utilizan normalmente ustedes. Que el paciente está boca arriba, lo colocamos lateral, colocan su sábana. La sábana tiene que medir, bueno, la que van a manipular tiene que ser desde la cabeza hasta casi a la punta del tobillo. Lo giramos hacia el lado, colocamos bien la sábana, la extendemos, regresamos y ya lo dejamos en esta posición. Lo hacen en forma de taco y ya lo pueden ustedes manipular bien fácil para trasladarlo de la cama del cuarto a la cama de traslado.
Traslado en camilla, movilización por 3 personas. Aquí la literatura te dice que traslademos así de esta manera, entre 3 personas lo levantemos y lo pasemos a una camilla. Este movimiento nosotros lo conocemos como movimiento de trinchera. ¿Por qué? Porque se lo levantamos desde el piso, lo levantamos y lo sacamos en un solo movimiento. ¿Por qué trinchera? Porque lo utilizaban los soldados en tiempos de guerra y era difícil sacar un paciente. Entonces, manipulaban, se lo subían y salían todos juntos para sacarlo. ¿Sí? Este movimiento para mí no es muy correcto dentro del área hospitalaria porque es cargarlo, o sea, es meter entre los 3 las manos, dejarlos en una posición cada uno, subirlo y caminar los 3 en una sola línea y bajarlo a la camilla de traslado. Este movimiento yo se lo recomiendo principalmente pacientes que se les hayan desmayado, que tengan que levantar ustedes del piso. Entonces ahí se puede utilizar entre tres personas. Aquí como observa, entre 3, aquí 3, 3, bueno. Cuando un paciente se desmaya, aquí que está desmayado, entre 3 personas lo queremos levantar. Yo les recomiendo que una persona se coloque a la altura, bueno, va a colocar su mano a la altura del cuello y a la altura del pecho. El siguiente auxiliador se va a colocar a la altura de las piernas y de la cintura. Tercer auxiliador del lado contrario se va a colocar a la altura del pecho y de la cadera. ¿Por qué se colocan 2 personas por lo regular a la altura de entre pecho y cadera? Es por el peso que genera el paciente y más desmayado. Y ese movimiento en un solo movimiento lo hacen a la cuenta de 3, 1, 2, 3, lo levantan, meten dispositivo, bajan y ya lo pueden trasladar. En que les digo que en cama, ese lo pueden realizar ustedes mismos. El detalle ahí es que además es para pacientes, por ejemplo, en terapia intensiva, que sean pacientes de bajo peso, lo pueden utilizar para levantarlo, cambiamos y bajamos ahí mismo en la cama, ¿sí? Sin manipular mayor. Aquí están utilizando un dispositivo, si se acuerdan el arnés que les mencionaba como una almohada, ese lo colocan y ya nada más lo jalan y ya lo jalan hacia la camilla de traslado. O por ejemplo, aquí en esta imagen, entre 3 personas, uno a la que viene siendo a la altura de la cabeza, los pies y a la altura del cuerpo para pasarlo de un lado a otro. Aquí depende mucho los espacios, depende qué es lo que quieran hacer, porque yo no les puedo dar así algo más específico porque necesitaríamos ver qué es lo que necesitan. Por eso no les digo que casi no me quiero meter así a fondo en ciertos movimientos. El que les comentaba, el traslado en silla de ruedas, es igual, el paciente debe estar sentado. Lo que voy a hacer es levantarlo, siempre su pierna de apoyo. Lo vamos a girar. Al momento de que levanto, yo giro y lo vamos a colocar en la silla de ruedas. Siempre hay que vigilar que tengan los seguros, la cama, la silla de ruedas al momento de manipularlo. Y el que les decía que hay que enseñar al paciente que se traslade de la silla de ruedas a la cama o de la cama a la silla de ruedas utilizando el dispositivo de la tabla. Otra de las cosas bien importantes es que ustedes tienen que enseñar al paciente a medir el bastón, a medir la andadera y a medir las muletas. ¿Alguien sabe cómo medir lo que viene siendo un bastón y todos los dispositivos externos? Sí, bueno, ¿por qué les pregunto esto? Porque yo veo pacientes que llegan aquí con el bastón, la andadera y en ocasiones ven así el paciente con la andadera y no, le queda bien, señora. Pero la verdad el apoyo no va aquí, el apoyo tiene que ir aquí a esta altura. Entonces, la medición del bastón de la andadera tiene que ser a la altura de la cadera o de la cresta ilíaca. Aquí debe de ir la altura de lo que viene siendo su andadera, la altura del bastón, porque este es el que le va a dar el soporte. En el caso de las muletas, igual, lo que viene siendo la agarradera tiene que ir a la altura de las crestas, tiene que ir aquí, a la altura de la cresta. Por lo regular, en ocasiones, yo he visto pacientes que
que andamos así con las muletas y aquí les traen la fijación. Este no te da un soporte. Si ustedes la llegan a colocar a la altura, por ejemplo, de aquí de las crestas ilíacas, es para que ustedes les den soporte, ¿sí? El soporte lo tiene él aquí, a la altura de la que viene siendo de las crestas ilíacas, y acuérdense, en el punto de equilibrio siempre va a estar aquí, a la altura del ombligo. Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque si ustedes ven a un paciente, díganle a qué altura va la andadera, a qué altura va el bastón y las muletas. Algo bien importante de esto es que hay que enseñarlos a caminar con bastón, con andaderas y con muletas, pero eso ya no es función porque no es tiempo de nosotros. Pero sí hay que decirles, hay que ir a un área de rehabilitación que te enseñen cómo utilizar todos estos dispositivos. Otro que sería muy bueno que lo tuvieran es el traslado con grúa, ¿sí? El paciente tiene que estar boca arriba, lo giramos a un lado, colocamos el arnés, lo colocamos boca arriba, colocan ustedes lo que viene siendo la grúa, las fijaciones de la grúa, lo elevamos y lo trasladamos. Se ve muy sencillo, ¿eh? Y es muy bueno para que lo tuvieran en el hospital en ciertos pacientes, porque están pesadísimos. ¿Alguna duda? ¿Seguros? ¿Seguras? Yo aquí sí les invitaría nada más, yo sí les invitaría a cada uno de ustedes a que le propongan a su área de capacitación a manipular al paciente en ciertas condiciones, a moverlo, pero no aquí. Vayan allá, allá tienen las herramientas, ahí tienen al paciente, manipúlelo. ¿Por qué? Porque es bien fácil aquí verlo, no, así acá. Pero no es cierto, cuando yo tengo un paciente que tiene tubo, que tiene sondas, que tiene hasta, no sé, cosas que no nos imaginamos. Por ejemplo, un paciente quemado, que es bien complicado hasta para manipularlos. Ustedes tienen el paciente, tienen las herramientas y tienen el personal que los pueda capacitar. Para mí lo más importante, una capacitación es agarrarlos y llevármelos ahí y manipularlos. Porque aquí la clase, pues cualquiera te la puede dar, así en general. Pero las experiencias con el paciente son ustedes junto con la persona que sabe la técnica de manipulación. Yo los invitaría, yo soy de las personas que a mí me gustaría más la capacitación en campo que en aula, porque ahí van a aprender mucho más, ¿sí? Van a aprender y van a sacar muchísimas dudas y eso les va a ayudar a las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque a nosotros, bueno, a mí me gustaría que si yo cayera en el hospital aquí en el general, pues a ver quién me va a atender, porque también está canijo, porque cada cosa que hacemos y como no nos ven, pues ya le hicimos mal, no pasa nada, pero cada cosa que hacemos en los hospitales, que qué bárbaros. Y pues eso sería algo general de la movilización. Es mucho más amplio, falta mucho, pero a mí me gustaría más en campo que en salón. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias, muchas gracias por haber asistido. De verdad son temas que ustedes nos han solicitado, son muy interesantes que algunas veces damos por hecho, que tenemos, pero sí hace falta un mejor. Muchas gracias, espero que todos se nos pasen en la lista. Por favor, nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes. ¿Y están bien el mío? Pues me lo llevo.